Las estrellas se veían diferentes a través de la plataforma de observación de Lues Aurora. La comandante Lisa Martínez presionó su mano contra la fría pared de metal y observó las luces distantes centellear en la oscuridad. Había soñado con este momento desde niña, su primer contacto con una raza alienígena. Hoy, la humanidad ya no estaría sola en el universo. «Comandante, nos acercamos al punto de encuentro», gritó el teniente Ben Carter desde el puente. Su voz se transmitió por el sistema de comunicación de la nave con un ligero temblor. Todos estaban nerviosos. Este era el día más importante en la historia de la humanidad. Lisa caminó por los pasillos de su nave para revisar a su tripulación. El equipo diplomático estaba sentado alrededor de una mesa en la sala de conferencias principal, revisando sus notas por última vez. El doctor Jake Sullivan levantó la vista de su tableta y asintió levemente. El exmarine convertido en científico parecía tranquilo, pero Lisa podía ver la tensión en sus hombros. «¿Estamos listos para esto?», preguntó la embajadora Ellen Davis. Era una mujer mayor con cabello gris y ojos amables. Pero hoy esos ojos mostraban preocupación. «¿Y si algo sale mal?». «Nada saldrá mal», dijo Lisa, aunque no estaba completamente segura. «Nos hemos preparado durante meses». Los zafirianos aceptaron esta reunión. Quieren la paz igual que nosotros. La Aurora se movió lentamente hacia la estación espacial neutral donde tendría lugar la reunión. La estación era antigua y construida por una raza que se había extinguido hacía mucho tiempo. Era el lugar perfecto para el primer contacto porque no pertenecía a nadie. A través de las ventanas podían ver otra nave acercándose desde la dirección opuesta. No se parecía a nada que los humanos hubieran construido jamás. La nave zafiriana parecía un cristal gigante que captaba la luz de las estrellas cercanas y la reflejaba en los colores del arco iris. Era hermoso y aterrador al mismo tiempo. «Dios mío», susurró la doctora Patricia Wells, la lingüista del equipo. «Es magnífico». Las dos naves atracaron en la estación sin problemas. Lisa guió a su equipo a través de la esclusa de aire hasta la sala de reuniones principal de la estación. La sala era grande y estaba vacía, excepto por una larga mesa en el centro. Antiguas luces parpadeaban en lo alto, proyectando extrañas sombras en las paredes. Esperaron en silencio durante varios minutos. Lisa podía oír los latidos de su propio corazón. Entonces, la puerta del fondo se abrió y los zafirianos entraron. Lisa había visto fotos y vídeos, pero nada la había preparado para verlos en persona. Los extraterrestres eran de unos 2 metros de altura, con cuerpos que parecían hechos de cristal viviente. La luz se movía a través de su piel transparente en patrones que cambiaban con sus emociones. Sus rostros eran angulosos y afilados, con grandes ojos que parecían contener sabiduría ancestral. La líder avanzó. Era más grande que los demás y su cuerpo de cristal brillaba con una suave luz azul. Cuando habló, su voz era como música y trueno combinados. «Soy la matriarca de la guerra beltera del Imperio Zapiriano», dijo. Las palabras provenían de un dispositivo de traducción, pero Lisa podía oír la verdadera voz del extraterrestre por debajo. «Hermosos y alienígenas. Ustedes son los humanos que se han estado extendiendo por nuestro espacio sagrados». Lisa dio un paso al frente e hizo una ligera reverencia. «Soy la comandante Lisa Martínez. Venimos en paz buscando la amistad entre nuestros pueblos». El cuerpo de cristal de Velara parpadeó y por un momento la luz azul se volvió roja. «Paz», repitió. Una palabra interesante de una especie que ha profanado los lugares de descanso de nuestros ancestros. La delegación humana se miró confundida. La embajadora Davis se aclaró la garganta. «Lo siento, pero no entendemos. No hemos perturbado ningún lugar de enterramiento». «El sistema Kepler», dijo Feltara, su voz se volvió más fría. «Las regiones de Próxima, el cúmulo estelar Wolf, todos sagrados para mi gente, todos ahora repletos de sus naves y máquinas». El doctor Sullivan se inclinó hacia adelante. «Esas son áreas que hemos estado explorando para investigación científica. No teníamos idea de que fueran importantes para ustedes. Podemos discutir la reubicación de nuestras operaciones». Los ojos de Beltara brillaron, y de repente, todos los humanos en la sala sintieron una presión en sus mentes. Era como si alguien estuviera presionando sus pensamientos, tratando de derribar muros que no sabían que habían construido. «¿Crees que las palabras pueden arreglar este insulto?», Velara preguntó. Los otros zapirianos comenzaron a brillar con más fuerza. Sus cuerpos de cristal pulsaban con una luz furiosa. «Te extendiste por el espacio como una enfermedad, tomando lo que quieres, ignorando a quienes vinieron antes».
La presión en sus mentes se hizo más fuerte. La embajadora Davis se agarró la cabeza y gimió. La doctora. Wells cayó de rodillas. Uno a uno, los humanos comenzaron a colapsar mientras los zapirianos usaban sus poderes psíquicos contra ellos. ¡Alto!, jadeó Lisa intentando mantenerse en pie. Podemos resolver esto. No queremos pelear. Pelear. Velara rió y el sonido fue como un cristal rompiéndose. No puedes pelear con nosotros, pequeño humano. Solo puedes someterte. La puerta se abrió de golpe y entraron más zapirianos. Eran soldados. Lisa se dio cuenta. Sus cuerpos de cristal eran más oscuros, más angulares y portaban armas que zumbaban con energía. Las armas apuntaban directamente a la delegación humana. El miedo llenó la habitación como gas venenoso. Los humanos. Acurrucados mientras los guerreros zapirianos los rodeaban. Su presión psíquica era abrumadora. Lisa sintió que sus rodillas se doblaban mientras el terror se apoderaba de su mente. Así es como siempre termina, dijo Velara caminando entre los humanos encogidos. Otras especies nos temen y el miedo las debilita. El miedo las hace fáciles de controlar. La mayoría de los humanos estaban en el suelo, temblando y jadeando. Los zapirianos se alimentaban de su terror, que se hacía más brillante y poderoso con cada ola de miedo que inundaba a sus víctimas. Pero en la esquina de la habitación, un humano permanecía de pie. El doctor Jake Sullivan permanecía completamente inmóvil, con las manos a los costados, observando a los alienígenas con ojos tranquilos y firmes. No mostraba miedo, ni pánico, ni sumisión. Simplemente observaba como un científico estudiando un espécimen interesante. Velara lo notó y se detuvo. Sus ojos brillantes se enfocaron en este extraño humano que se negaba a ceder. Caminó hacia él lentamente, con sus garras de cristal extendiéndose desde sus dedos. Tú, dijo, con voz peligrosa y baja. ¿Por qué no tiemblas como los demás? Jake la miró. Directamente sin pestañear. A su alrededor, los otros humanos observaban horrorizados cómo su colega se enfrentaba al líder de guerra alienígena. La sala quedó en silencio, salvo por el zumbido de las armas ceerianas y los sollozos silenciosos de la delegación aterrorizada. Velara levantó la mano. La energía psíquica crepitaba entre sus dedos de cristal. Se preparaba para dar ejemplo con esta humana desafiante. Su voz resonó por la cámara mientras hacía la pregunta que lo cambiaría todo. ¿Por qué no tienes miedo, Jake humano? Sullivan miró a los ojos brillantes de Velara sin pestañear. El líder de guerra alienígena estaba a solo 1 metro de él. Su cuerpo de cristal pulsaba con una luz roja furiosa. Sus garras se extendían lo suficientemente afiladas como para cortar metal. La energía psíquica crepitaba alrededor de sus dedos como un rayo. Los otros humanos observaban aterrorizados desde donde yacían en el suelo. El comandante Martínez intentó ponerse de pie, pero no pudo. El control mental zapiriano era demasiado fuerte. Solo podía observar cómo su amiga se enfrentaba sola al líder alienígena. Te hice una pregunta, humano, dijo Belterra. Su voz era como rompehielos. ¿Por qué no me temes como los demás? Jake ladeó la cabeza ligeramente, estudiando su rostro. ¿Debería tener miedo? Preguntó con voz tranquila. Eres realmente impresionante. Tu tecnología es avanzada. Tus habilidades psíquicas son notables, pero el miedo no me ayudaría a comprenderte mejor. El cuerpo de cristal de Felitara brilló con más intensidad. Había vivido más de 300 años. En todo ese tiempo, todas las especies que había conocido habían mostrado el miedo apropiado al enfrentarse al poder zapirano. El miedo era natural. El miedo era inteligente. El miedo mantenía con vida a los seres más débiles. Deberías estar aterrorizada, Siseo. Podría matarte con un pensamiento. Podría destrozarte la mente y dejarte babeando en el suelo. Podría hacerte experimentar un dolor más allá de tu comprensión. Jake asintió pensativo. Sí, creo que podrías hacer todas esas cosas. Tu especie ha desarrollado claramente habilidades impresionantes para la guerra y la dominación, pero matarme no resolvería el problema que nos trajo aquí, ¿verdad? Los guerreros alienígenas alrededor de la habitación se movieron nerviosos. Su líder se suponía que debía quebrar a este humano rápidamente, pero en lugar de eso, estaba haciendo preguntas y observaciones. Algunos de ellos nunca habían visto a nadie resistirse a una presencia como esta. Velara se acercó a Jake, su psíquica. Un aura presionaba su mente como un peso aplastante. Había usado esta técnica para volver locos a generales enemigos.
Había hecho que reyes orgullosos suplicaran clemencia. Había obligado a poblaciones enteras a rendirse sin disparar un solo tiro. Pero la mente de Jake se sentía diferente. No era que fuera más fuerte que otros humanos. Podía sentir su miedo enterrado en lo más profundo de su ser, junto con su preocupación por sus amigos y su conciencia del peligro. Pero había algo más allí. Algo que lo mantenía de pie cuando debería haber caído. Tu mente es extraña, dijo Velara con voz perpleja. Sabes que puedo hacerte daño. Sabes que no puedes ganar contra mí. Sin embargo, no te rindes. ¿Por qué Jake miró a sus aterrorizados colegas en lugar de a ella? Porque he estado en situaciones peligrosas antes. Aprendí hace mucho tiempo que el pánico te vuelve estúpido. Si voy a morir hoy, prefiero morir pensando con claridad. Hablas como si la muerte no significara nada para ti. Significa todo para mí. Jake respondió, es exactamente por eso que no dejaré que el miedo me controle. El miedo te hace pasar por alto detalles importantes. Te hace reaccionar. En lugar de responder, y ahora mismo necesito entender qué está pasando realmente aquí. Velara sintió genuina curiosidad por este inusual humano. Había esperado que se derrumbara como los demás. En cambio, él estaba conversando con ella como si fueran iguales. Era perturbador y fascinante al mismo tiempo. Aumentó la presión psíquica, invirtiendo más energía en romper sus defensas mentales. El rostro de Jake palideció y el sudor le golpeó la frente, pero permaneció de pie. Su respiración se volvió dificultosa, pero sus ojos permanecieron fijos en ella. Interesante, murmuró. La mayoría de los humanos estarían inconscientes por... Ahora, tu especie es más débil que la mía en todos los sentidos. Tus cuerpos son frágiles. Tus mentes son limitadas. Tu tecnología es primitiva. Sin embargo... Te resistes. Tal vez ese sea el punto, dijo Jake apretando los dientes. Estamos acostumbrados a ser superados. Los humanos han sido los desvalidos durante la mayor parte de nuestra historia. Aprendimos a sobrevivir cuando todo estaba en nuestra contra. La curiosidad de Feltara se hizo más fuerte. Había conquistado docenas de mundos, se había enfrentado a cientos de especies, pero nunca se había encontrado con una raza que pareciera sacar fuerza de estar en desventaja. La mayoría de las especies se debilitaron cuando fueron amenazadas. Suplicaron, negociaron, rompieron. Cuéntame sobre esta supervivencia, le ordenó. Jake se enderezó ligeramente, aunque pudo ver el esfuerzo que le costó resistir su asalto psíquico. Mi especie evolucionó en un mundo que intentaba matarnos todos los días. Edades de hielo, erupciones volcánicas, plagas, depredadores que eran más rápidos y fuertes que nosotros. Deberíamos habernos extinguido 1.000.000 de veces, pero no lo hicimos. ¿Cómo? Nos adaptamos. Aprendimos. Trabajamos juntos. Cuando los dientes de sable nos cazaron, inventamos lanzas. Cuando llegó el hielo, aprendimos a hacer fuego. Cuando las enfermedades mataron a nuestra gente, desarrollamos medicina. Cada desafío nos hizo encontrar nuevas formas de sobrevivir. El brillo rojo de Velara comenzó a cambiar a púrpura, lo que indica confusión e interés. Lo dices como si las dificultades te fortalecieran. Así fue, dijo Jake simplemente. Eso es lo que hacen los humanos. Tomamos nuestros peores problemas y los convertimos en ventajas. Lo hemos estado haciendo durante tanto tiempo que está integrado en nuestra forma de pensar. La matriarca de la guerra retiró ligeramente su asalto psíquico. Estaba aprendiendo más sobre los humanos de esta conversación de lo que sus exploradores habían descubierto en meses de observación. Este Jake Sullivan le estaba dando información que podría ser crucial para comprender su especie. Me interesas, humana, dijo. Pero el interés no te salvará a ti ni a tus amigos. Has violado nuestros espacios sagrados. Has faltado al respeto a nuestros ancestros. Estos crímenes requieren castigo. Jake volvió a mirar alrededor de la habitación. Sus compañeros humanos seguían atrapados por la mente ceiriana. Control. Indefenso y asustado, el comandante Martínez intentaba decir algo, pero no dijo nada. El Dr. Wells estaba hecho un ovillo, temblando. Entiendo que te hemos ofendido, dijo Jake. No sabíamos que esos sistemas eran sagrados para tu gente. Los humanos cometemos errores, pero también aprendemos de ellos. Podemos encontrar una solución que honre a tus ancestros y permita que ambas especies coexistan. Soluciones, Beltara rió. Y el sonido fue agudo y frío.
Hablas de soluciones rodeada de mis guerreros. Tu mente bajo ataque por mi poder. Tus amigos indefensos a tus pies. ¿Qué solución podrías ofrecer? Jake sostuvo su mirada fijamente. La única que importa. Entendimiento. El cuerpo de cristal del líder alienígena palpitaba mientras consideraba sus palabras. A su alrededor, los guerreros zapiranos esperaban órdenes. La delegación humana permaneció atrapada en lazos psíquicos, observando a su colega enfrentarse a probabilidades imposibles con nada más que calma y determinación. Velara volvió a levantar la mano. La energía se acumulaba alrededor de sus garras. Había escuchado suficiente filosofía. Era hora de acabar con el desafío de este humano y mostrarle a su especie lo que le sucedía a quienes le faltaban el respeto. El imperio zapiriano. Pero algo en la mirada firme de Jake la hizo dudar. No había súplicas. Ni pánico de último minuto. Solo la misma calma. Observación que había mostrado desde el principio. Como si aún estuviera aprendiendo algo importante, incluso con la muerte acercándose. Última oportunidad humana, dijo. Muestra el miedo apropiado o te daré algo a lo que temer de verdad. Jake miró directamente a los ojos multifacéticos de Beltara mientras se preparaba para atacar. La energía psíquica alrededor de sus garras se hizo más brillante, crepitando con un poder mortal. Los otros guerreros zapirianos se inclinaron hacia adelante, ansiosos por ver a su líder aplastar a esta desafiante humana. ¿Quieres saber por qué no tengo miedo?, dijo Jake en voz baja. Su voz se escuchó con claridad en la cámara silenciosa. Es porque he visto lo que hacen los humanos cuando realmente tienen miedo. Y si conocieras nuestra historia, entenderías que nuestro miedo no es debilidad. Es una advertencia. Velara detuvo su mano envuelta en energía, congelada a mitad del ataque. Algo en el tono de voz de los humanos la hizo dudar. No había bravuconería en sus palabras, ni falso coraje. Solo una simple declaración de un hecho que de alguna manera se sentía más peligrosa que cualquier amenaza. ¿Una advertencia?, preguntó con voz sospechosa. Jake Cincio lentamente. Cuando la humanidad se asusta lo suficiente, no solo luchamos. Nos convertimos en algo que hace que los monstruos revisen debajo de sus camas. Crees que mostrarnos tu poder nos hará someternos. Pero en realidad nos estás enseñando cómo trabajas, cómo piensas y cómo puedes ser derrotado. Los guerreros de cristal alrededor de la habitación se movieron incómodos. Su líder se suponía que debía quebrar a este humano, no escuchar sus extrañas palabras. Pero Tara se encontró genuinamente curiosa a pesar de su ira. Explicale, ordino. Jake miró a sus amigos atrapados y luego a ella. Todas las especies que alguna vez han intentado intimidar a la humanidad para que se someta aprendieron demasiado tarde que no nos rendimos bajo presión, nos adaptamos, nos superamos y nunca jamás. Olvidamos dio un pequeño paso adelante, no con agresión sino para dejar su punto. Más claro, ¿quieres saber qué hacen los humanos cuando tenemos miedo? Estudiamos a nuestros enemigos hasta que los entendemos completamente, aprendemos sus debilidades, desarrollamos contramedidas, convertimos nuestro terror en combustible para la supervivencia. El resplandor rojo de Belterra comenzó a parpadear con incertidumbre. Eres un humano enfrentando un imperio de guerreros. ¿Qué podrías hacer contra nosotros? Yo nada, Jake admitió. Pero humanidad, hemos sobrevivido a edades de hielo que duraron miles de años, luchamos. Plagas que mataron a la mitad de nuestra población y regresamos más fuertes, hemos convertido a depredadores que nos cazaron en mascotas que duermen en nuestras camas. Su voz permaneció tranquila, pero había algo en sus ojos que hizo que el líder alienígena diera un paso atrás involuntariamente. Conquistamos nuestro propio planeta. Continuó Jake. Toda criatura en la Tierra que era más grande, más rápida, más fuerte o más peligrosa que nosotros ahora está extinta o bajo nuestro control. No lo hicimos por una fuerza superior o armas naturales. Lo logramos sintiendo más miedo que cualquier otra cosa viva y convirtiendo ese miedo en determinación. Los otros humanos en el suelo apenas podían respirar, pero escuchaban cada palabra que el comandante Martínez nunca había oído hablar así. Su habitual calma científica seguía ahí, pero debajo había algo más duro, algo que hablaba del largo viaje de la humanidad de presa a depredador. Tu especie se alimenta del miedo, le dijo Jake a Velara. Lo usas para controlar a los demás, pero no entiendes que es realmente el miedo humano. Cuando un humano tiene miedo de verdad, no se congela ni huye. Empieza a planear. Empieza a prepararse. Empieza a pensar en cómo asegurarse de que aquello que lo asustó nunca pueda asustarlo de nuevo. El cuerpo de cristal de Beltara ahora pulsaba entre rojo y morado, mostrando su confusión y creciente inquietud.
Hablas como si el miedo te hiciera más fuerte. Lo hace. Jake respondió simplemente. ¿Sabes cómo llaman los humanos a nuestros guerreros más peligrosos? Los llamamos veteranos. Personas que han tenido miedo tantas veces que han aprendido a convertir su terror en un arma. Han visto las peores cosas que pueden pasar y sobrevivan a ellos. Han convertido sus pesadillas en conocimiento táctico. Hizo un gesto leve hacia los soldados zapirianos que los rodeaban. Ahora mismo nos muestran sus armas, sus formaciones, sus tácticas. Están demostrando sus habilidades psíquicas y sus limitaciones. Cada segundo de este encuentro nos enseñan cómo luchar contra ustedes. La matriarca de guerra sintió algo que nunca antes había experimentado. Durante 3 siglos había sido la depredadora máxima. Otras especies la temían y ese miedo le daba poder. Pero este humano describía el miedo como si fuera una herramienta, un arma que su especie había aprendido a usar contra sus enemigos. Piensan demasiado bien de los de su especie, dijo. Pero su voz carecía de su confianza anterior. Hemos destruido civilizaciones mucho más avanzadas que la suya. Estoy seguro de que sí, asintió Jake. Pero, ¿alguna de esas civilizaciones evolucionó en un mundo donde todo intentaba matarlas? ¿Pasaron millones de años como animales de presa antes de desarrollar inteligencia? ¿Tuvieron que luchar por cada trozo de comida, por cada lugar seguro para dormir, cada día de supervivencia? Sus palabras pintaron una imagen que perturbó a Tara. Más de lo que quería admitir. La mayoría de las especies que había conquistado habían evolucionado como las formas de vida dominantes en sus mundos. Habían conocido el miedo, pero no el terror profundo que provenía de ser cazados por depredadores superiores durante incontables generaciones. La Tierra nos hizo paranoicos. Jake continuó, nos hizo ingeniosos. Nos hizo dispuestos a hacer cualquier cosa para sobrevivir. Cuando amenazas a un humano, no solo estás amenazando a un individuo. Estás desencadenando millones de años de programación evolutiva que dice, encuentra una manera de matar a lo que quiere matarte. La habitación se había vuelto muy silenciosa. Incluso los guerreros zapirianos estaban escuchando ahora, sus cuerpos de cristal se oscurecieron por la incertidumbre. Habían esperado aterrorizar a una especie débil hasta la sumisión. En cambio, estaban escuchando sobre una especie que se había forjado en el terror y había aprendido a usarlo como arma. Hemos pasado toda nuestra historia convirtiendo las desventajas en ventajas. Jake dijo, somos más pequeños que la mayoría de los depredadores, así que aprendimos a luchar en grupo. Somos más débiles que la mayoría de los animales, así que inventamos herramientas. Éramos más lentos que la mayoría de las presas, así que nos volvimos persistentes. Cazadores que podían rastrear a nuestros objetivos durante días hasta que colapsaban de agotamiento. Feltara se dio cuenta con creciente horror de que no se enfrentaba a una especie que pudiera ser intimidada. Se enfrentaba a una especie que había pasado eones aprendiendo a vencer a enemigos superiores mediante una terca negativa a aceptar la derrota. Cada desafío que debería habernos destruido nos hizo encontrar nuevas formas de sobrevivir, concluyó Jake. Y ahora nos has dado nuestro mayor desafío hasta ahora. Un imperio alienígena que cree que puede conquistar a la humanidad a través del miedo. Sonrió. Y por primera vez. Desde que comenzó el encuentro, no era una expresión amistosa. Gracias por la lección, dijo en voz baja. Le daremos un buen uso. A Velara se le heló la sangre al comprender finalmente lo que oía. No era una súplica de clemencia ni un engaño desesperado. Era una humana explicando con precisión científica porque su especie acababa de cometer un terrible error. El silencio en la habitación se prolongó mientras las implicaciones de las palabras de Jake se asimilaban. Los zapirianos habían venido esperando añadir otra especie conquistada a su imperio. En cambio, acababan de declarar la guerra a una especie especializada en convertir sus miedos en pesadillas para sus enemigos. Jake metió la mano lentamente en su mochila de equipo, moviéndose con cuidado para que los guerreros cefirianos no la vieran como una amenaza. Sus dedos encontraron la pequeña tableta que siempre llevaba para investigar. El dispositivo era simple para los estándares humanos, solo una computadora básica con datos almacenados, pero sabía que demostraría su punto mejor que cualquier palabra. ¿Puedo mostrarte algo?, preguntó cortésmente. Te ayudará a entender lo que quiero decir. El cuerpo de cristal de la matriarca de guerra parpadeó con sospecha. ¿Qué tipo de arma escondes ahí? No es un arma, dijo Jake sacando la tableta. Solo información. La historia de mi especie contada en imágenes y datos. Si vas a juzgar a la humanidad, deberías ver quiénes somos realmente. Velara asintió a sus guerreros.
Mantuvieron sus armas de energía apuntando a Jake mientras activaba el dispositivo. Una pantalla holográfica apareció sobre la tableta mostrando imágenes de la historia de la Tierra. Las primeras imágenes eran pacíficas. Humanos caminando por playas, niños jugando en parques, familias comiendo juntos. Los Zephyrians observaban con interés pero sin preocupación. Parecían como cualquier otra especie débil que habían conquistado. Así es como nos gusta vernos a nosotros mismos, explicó Jake. Pacíficas criaturas sociales curiosas. Construimos ciudades, hacemos arte, exploramos el universo. Pero esto es solo una parte de nuestra historia. Tocó la pantalla y las imágenes cambiaron. Ahora mostraban humanos con trajes espaciales caminando sobre la superficie gris de la luna. La Tierra colgaba en el cielo negro detrás de ellos, pequeña, azul e imposiblemente lejana. Fuimos a nuestra luna antes de que tuviéramos computadoras más pequeñas que una habitación. Dijo Jake, nos atamos a explosiones controladas y nos lanzamos al vacío del espacio porque queríamos ver qué había allí. Todo cálculo racional decía que moriríamos, pero fuimos de todos modos. Tara miró las imágenes. Sabía lo hostil que era el espacio. Su propia especie había necesitado generaciones de desarrollo tecnológico antes de atreverse a abandonar su mundo natal. Estos humanos aparentemente lo habían hecho con tecnología primitiva y pura determinación. Las imágenes cambiaron de nuevo. Ahora mostraban humanos en naves oceánicas profundas, explorando las aplastantes profundidades de los mares de su planeta. Otras imágenes mostraban a personas con trajes gruesos caminando por páramos helados viviendo en lugares donde el frío los mataría en minutos sin protección. No solo exploramos el espacio. Jake continuó. Fuimos a todos los entornos de nuestro planeta que podrían matarnos. Los océanos más profundos, las montañas más altas, los desiertos más calurosos, las capas de hielo más frías. Fuimos allí no porque tuviéramos que hacerlo, sino porque estaban allí y queríamos comprenderlos. Los guerreros alienígenas comenzaban a verse incómodos. Esto no coincidía con sus informes de inteligencia sobre los humanos. Habían esperado una especie que se mantuviera a salvo en sus ciudades, no una que buscara activamente entornos mortales por diversión. Pero entonces Jake tocó la pantalla de nuevo y las imágenes se volvieron mucho más oscuras. El holograma ahora mostraba soldados humanos cargando a través de campos de batalla mientras estallaban explosiones alrededor. Enormes máquinas de metal recorrieron las ciudades aplastando todo a su paso. Los barcos lucharon en los océanos mientras los aviones gritaban sobre sus cabezas lanzando bombas. Esto es lo que hacemos cuando tenemos miedo, dijo Jake en voz baja. Cuando algo nos amenaza, no solo luchamos. Inventamos nuevas formas de destruir a nuestros enemigos. Belra observó con creciente horror cómo las imágenes mostraban la guerra humana a través de los siglos. Las espadas se convirtieron en armas. Las armas se convirtieron en cañones. Los cañones se convirtieron en misiles que podían arrasar ciudades enteras. Luchamos entre nosotros durante miles de años, explicó Jake. Cada guerra nos enseñaba nuevas formas de matar. Cada batalla nos mostraba mejores tácticas. Cada derrota nos hacía más decididos a ganar la próxima vez. Las imágenes mostraban a humanos construyendo fortificaciones masivas solo para ver a otros humanos inventar armas que pudieran atravesarlas. Mostraban ejércitos adaptándose a nuevas amenazas, desarrollando contramedidas, siempre encontrando maneras de superar cualquier ventaja que tuvieran sus enemigos. Nos volvimos muy buenos matando, dijo Jake. No porque lo disfrutáramos, sino porque la alternativa era la extinción. En nuestro mundo, solo las especies más adaptables sobrevivían. Entonces llegó la imagen que hizo que varios guerreros zapirianos retrocedieran. Una explosión masiva floreció en el cielo. Una columna de fuego y destrucción que se extendió hacia los cielos. La bomba atómica. Aprendimos a dividir átomos, dijo Jake con calma. Convertimos las fuerzas básicas de el universo en armas. Fabricamos bombas que podían destruir ciudades enteras en segundos. Y luego, como les teníamos miedo, las hicimos más grandes y poderosas. El cuerpo de cristal de Belara latía rápidamente entre diferentes colores. Las imágenes mostraban a humanos que habían creado armas que podían destruir su propio planeta. Pero en lugar de ser destruidos por sus propias creaciones, de alguna manera habían aprendido a controlarlas. ¿Creaste armas que podían matar a toda tu especie?, preguntó. Su voz era apenas un susurro. Muchas veces, Jake confirmó, en un momento dado, tuvimos suficientes armas nucleares para destruir a todos los seres vivos de la Tierra varias veces.
Vivimos durante décadas sabiendo que un solo error podría acabar con nuestra civilización. ¿Cómo sobreviviste al miedo? Jake simplemente dijo, teníamos tanto miedo de destruirnos a nosotros mismos que aprendimos a ser más cuidadosos. Desarrollamos sistemas para prevenir accidentes. Negociamos tratados. Convertimos nuestras armas más aterradoras en herramientas para la paz al hacer que todos tuvieran miedo de usarlas. Las imágenes continuaron. Mostraban soldados humanos con trajes protectores lidiando con armas biológicas, agentes químicos que podrían matar a miles. Mostraban batallas de guerra cibernética libradas con armas invisibles en computadoras. Redes. Mostraron operaciones psicológicas que podían quebrar la moral del enemigo sin disparar un tiro. Estudiamos cada amenaza que enfrentamos hasta que la comprendimos completamente. Jake explicó, luego desarrollamos formas de defendernos y usarla contra nuestros enemigos. Nos convertimos en expertos en convertir nuestros miedos en pesadillas enemigas. Velara se dio cuenta de que estaba viendo la historia militar de una especie que había pasado milenios perfeccionando el arte de la guerra. No solo combate físico, sino toda forma de conflicto imaginable. Estos humanos habían luchado entre sí con todas las armas que podían imaginar y habían sobrevivido a todo. No somos guerreros por elección, dijo Jake mientras las imágenes mostraban a médicos humanos tratando a soldados heridos, ingenieros reconstruyendo ciudades destruidas, diplomáticos negociando tratados de paz. Somos guerreros por necesidad. Todo humano vivo hoy en día desciende de sobrevivientes. Nuestros antepasados vivieron eras de hielo, plagas, guerras y desastres que habrían destruido especies más débiles. Las imágenes finales mostraban a padres humanos protegiendo a sus hijos, comunidades trabajando juntas para sobrevivir a los desastres. Gente común haciendo cosas extraordinarias cuando se enfrentaban a probabilidades imposibles. Preguntaste por qué no tengo miedo de... Tú, dijo Jake mirando directamente a Tara. Es porque sé lo que pasa cuando los humanos se asustan de verdad. No nos rendimos. No nos rendimos. Encontramos la manera de ganar sin importar cuán imposibles parezcan las probabilidades. Señaló a sus amigos atrapados. Ahora mismo creen que han ganado porque han paralizado a algunos diplomáticos. Pero también le han dado a la humanidad nuestro primer vistazo de cerca a su tecnología, sus tácticas, sus capacidades. Cada segundo de este encuentro está siendo grabado y analizado. Beltara se dio cuenta de repente de que el pequeño dispositivo en las manos de Jake no solo le mostraba imágenes. También la escaneaba a ella y a sus guerreros, grabando todo lo que decían y hacían. Para cuando esta reunión termine, Jake continuó, la humanidad sabrá exactamente cómo funcionan sus poderes psíquicos, qué pueden hacer sus armas y cómo está organizada su sociedad. Vinieron aquí para intimidarnos y someternos. En cambio, nos han dado todo lo que necesitamos para defendernos de ustedes. El cuerpo de cristal de la matriarca de la guerra brilló con un rojo brillante al comprender la trampa en la que había caído al intentar aterrorizar a los humanos. Había revelado las capacidades de su especie a una raza especializada en convertir las fortalezas de sus enemigos en debilidades. Jake sonrió de nuevo, y esta vez su expresión no era nada amistosa. Gracias por la enseñanza, dijo. Mi especie le dará un muy buen uso. El silencio en la habitación se prolongó como una respiración contenida. Velara miró la tableta de Jake mientras las últimas imágenes se desvanecían. Su cuerpo de cristal había detenido su furioso latido y ahora brillaba con una luz constante e incierta. Por primera vez en sus 300 años de vida, no sabía qué hacer a continuación. A su alrededor, los guerreros zapiranos esperaban órdenes. Sus armas de energía seguían apuntando a los humanos, pero sus posturas seguras habían cambiado. Habían oído todo lo que Jake decía. Habían visto imágenes de la guerra y la supervivencia humanas. La fácil conquista que esperaban se estaba convirtiendo en algo mucho más complicado. Jake guardó lentamente su tableta en su mochila. El movimiento era tranquilo y deliberado, como todo lo demás que había hecho durante este encuentro. Miró a Velara con la misma mirada firme que había mantenido desde el principio. Entonces, ¿qué pasa ahora? Preguntó. En voz baja. La mente de Beltara corría. Todo en esta situación había salido mal. Ella había venido aquí para intimidar a la humanidad para que abandonara los sistemas estelares que su gente consideraba sagrados. En cambio, había revelado las capacidades de su especie a una raza que aparentemente se especializaba en analizar y derrotar a enemigos superiores. Pero había algo más que la preocupaba. Algo que iba más allá de lo táctico. Preoccupations. Durante siglos,
Había usado el miedo como su herramienta principal para controlar a otras especies. El miedo era simple. El miedo era confiable. Cuando otros seres te tenían miedo, se volvían predecibles y manejables. Este humano mostró miedo. Ella podía sentirlo en su mente. Pero él usaba ese miedo de manera diferente a cualquier criatura que ella hubiera conocido. En lugar de debilitarlo, su miedo parecía hacerlo más peligroso. Era como ver a alguien convertir el veneno en medicina. «¿De verdad no le temes a la muerte?», dijo, aunque era más una pregunta que una afirmación. «Me aterroriza la muerte», respondió Jake con sinceridad. «Pero tengo más miedo de vivir como esclavo. Tengo más miedo de que mi especie sea destruida porque estamos demasiado asustados para defendernos. El miedo a una cosa puede vencer el miedo a otra». La comandante Martínez, aún atrapada por la llave psíquica, observó este intercambio con asombro. Conocía a Jake desde hacía 3 años, pero veía una faceta de él que nunca había sospechado. El científico silencioso, de alguna manera, se había convertido en el portavoz de la humanidad en la negociación más importante de la historia. Velara comenzó a caminar de un lado a otro. Su habitación. Pies de cristal repiqueteando en el suelo de metal, sus guerreros seguían sus movimientos pero mantenían sus armas apuntando a los humanos. Estaba pensando, y Jake podía ver el conflicto en sus ojos brillantes. «Mis exploradores me dijeron que los humanos eran débiles», dijo. «Finalmente dijeron que eran una especie joven con tecnología primitiva y sin poder militar real. Dijeron que se someterían fácilmente una vez que demostráramos nuestra superioridad». Sus exploradores no se equivocaron. Sobre nuestra tecnología, Jake admitió que somos una especie joven en comparación con la suya. Nuestras armas son menos avanzadas, nuestras naves son más lentas, pero pasaron por alto algo importante sobre la humanidad, que es que no permanecemos inferiores. Por mucho tiempo denos un desafío, y encontraremos la manera de superarlo. Muéstrennos una mejor tecnología y descubriremos cómo construir nuestra propia versión. Derrótenos en batalla y estudiaremos lo que hicieron. Hasta que podamos hacerlo mejor. Belte dejó de caminar y se giró para mirarlo. «Hablas como si tu especie no pudiera ser derrotada». «Todos los humanos pueden ser derrotados», dijo Jake. «Todos los humanos eventualmente morirán, pero la humanidad en su conjunto hemos estado tratando de destruirnos a nosotros mismos durante miles. Han pasado años y seguimos aquí. Sobrevivimos a todo lo que nuestro planeta nos lanzó. Y sobrevivimos a todo lo que nos lanzamos los unos a los otros». Hizo un ligero gesto hacia los guerreros zapiranos. «Podrían matar a todos en esta habitación ahora mismo. Podrían destruir todas las naves humanas en el espacio. Podrían cristalizar nuestro planeta entero desde la órbita. Pero no pueden matar la idea de la humanidad. No pueden destruir lo que hemos aprendido sobre supervivencia y adaptación. Las ideas no pueden luchar en las guerras», dijo Velara. Pero su voz carecía de convicción. «Las ideas son lo único que gana guerras», respondió Jake. «Todo avance humano comenzó como una idea. La idea de que podíamos hacer fuego. La idea de que podíamos cultivar alimentos en lugar de cazarlos. La idea de que podíamos volar por el espacio a otros mundos. Las ideas son lo que nos separa de los animales que se extinguieron mientras sobrevivíamos». La matriarca de la guerra se encontró en una posición imposible. Había venido aquí con una fuerza abrumadora esperando una victoria fácil. En cambio, se enfrentaba a un enemigo que trataba la fuerza abrumadora como un problema más que resolver. Estos humanos no pensaban como ninguna especie que ella hubiera encontrado antes. Lentamente, con cuidado, comenzó a bajar la mano. La energía psíquica alrededor de sus garras se desvaneció. No fue una rendición, sino un reconocimiento de que la situación había cambiado más allá de sus planes originales. «Me has dado mucho que considerar», dijo. Finalmente, Jake asintió. Ese era el punto. Entendernos es la única manera. Esto termina bien para ambas especies. Beltara hizo un gesto a sus guerreros. A regañadientes, bajaron sus armas. La presión psíquica que mantenía cautivos a los otros humanos comenzó a disminuir. La comandante Martínez jadeó al sentir que el control volvía a su cuerpo. La doctora Wells se desenrolló lentamente de su posición defensiva. Uno a uno, la delegación humana comenzó a recuperarse. «No puedo hablar por todo mi imperio», le dijo Velara a Jake. «Pero puedo hablar por mí misma. Vine aquí esperando encontrar otra especie débil para agregar a nuestro dominio. En cambio, he encontrado algo que no esperaba». «¿Qué es eso?», dijo. Y las palabras parecieron sorprenderla tanto como a cualquier otra persona. «Hemos conquistado muchos mundos,
pero nunca hemos encontrado una especie que trate la conquista como una experiencia de aprendizaje más. Jake ayudó a la comandante Martínez a ponerse de pie. Estaba temblorosa, pero alerta, observando al líder alienígena con una nueva comprensión. Toda la dinámica en la sala había cambiado. Los zafirianos ya no eran conquistadores que se enfrentaban a sus presas. Eran depredadores que habían descubierto que sus víctimas también eran depredadores. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Martínez con la voz aún débil por el asalto psíquico. Velara miró a su alrededor a ambas especies. Sus guerreros estaban confundidos pero disciplinados esperando su liderazgo. Los humanos se recuperaban rápidamente, ya analizando lo que había sucedido y planeando sus próximos movimientos. Ahora nosotros negociamos, dijo ella. No como superiores a inferiores, sino como una especie peligrosa a otra. Abandonarás nuestros sistemas sagrados, pero lo harás según un cronograma que te permita completar tu investigación. Estableceremos protocolos para futuros contactos que respeten las necesidades de ambos pueblos. ¿Y si tu imperio no está de acuerdo con este enfoque?, preguntó Jake. El cuerpo de cristal de Velara brilló. Con algo que podría haber sido diversión. Entonces aprenderán lo que yo he aprendido hoy. Que hay cosas peores en el universo que una especie que conquista a través del miedo. Como una especie que conquista a través de la comprensión, respondió ella. Me has demostrado que la mayor arma de la humanidad no es tu tecnología ni tu número. Es tu negativa a aceptar que cualquier problema no puede resolverse. Empezó a caminar hacia la salida, sus guerreros se formaron a su alrededor. En la puerta se detuvo y miró a Jake. Espero que nuestros pueblos puedan encontrar una manera de coexistir, dijo. Porque si no podemos, este universo no es lo suficientemente grande para ambos. Después de que los zafirianos se marcharan, la delegación humana permaneció sentada en un silencio atónito. Habían venido aquí esperando un éxito diplomático o un fracaso catastrófico. En cambio, habían logrado algo sin precedentes. Respeto mutuo entre dos especies que ahora entendían exactamente lo peligrosa que podía ser la otra. El comandante Martínez miró a Jake con nuevo respeto. ¿Cómo sabías que eso funcionaría? Jake se encogió de hombros, volviendo a su habitual actitud tranquila. No sabía que funcionaría, pero sabía que seguir asustado no ayudaría a nadie. A veces, la mejor defensa es asegurarse de que el enemigo entienda exactamente en qué se está metiendo. Fuera de la estación, las dos flotas comenzaron a separarse. Pero ambos bandos sabían que esto no era un final. Era el comienzo de una nueva relación entre dos especies que habían aprendido a verse con claridad. Y en la vasta oscuridad del espacio, esa comprensión tendría que ser suficiente.